el libro de Génesis 4:7, ahí en Génesis comenzó todo. Ahí comenzó el deterioro, la caída del ser humano. Ahí los dos primeros hombres tuvieron una orden de Dios. Le dijeron, Dios le dijo, no coman de tal fruto, de ese árbol prohibido, porque el día que coman, ciertamente morirán. Pero ¿qué pasó? Ahí había otro, o el gran enemigo en ese momento de Dios, que era Satanás. Y él utilizó una víbora para hablarle a Eva. Y ella dialogó con él y lo favoreció. Ella le dio con el gusto al pensamiento de Satanás. O sea que ella complació el deseo de Satanás de que coman de esa fruta y que no le hagan caso a su creador, al Señor. Génesis 4:7 dice, si bien hicieres, dice Dios, no serás enaltecido, te pregunta. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti, al ser humano, será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, hermanos y hermanas, quiere decir que tú le vas a servir en sus deseos. Así como lo hizo Eva, que le sirvió en el deseo, así lo iban a hacer todos los nacidos de varón y mujer. Así como ella lo complació para desobedecerle a Dios, así es el comportamiento de todos los seres humanos que vienen o entran en este mundo del pecado de la carne. ¿Pero qué hizo? De esta esclavitud, nosotros fuimos ya librados. Romanos 6:6 y 6:12 nos dice, 6:6 nos pide que ya no le vamos a servir más al pecado. O sea, no vamos a complacerle más a los deseos de la carne. En el verso 12 dice que ya no reine más el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia o apetito desmedido. Entonces, después de que el Señor Jesús nos liberó, Pablo escribió en Romanos 6:14, que este es el tema de esta noche. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. O sea, ustedes ya no pueden servirle más esa naturaleza humana. Pues no estamos bajo la ley del pecado, sino estamos bajo la gracia. Hermano, esta palabra gracia es el gran beneficio para cada uno de los hijos de Dios. Dios nos quiere alejar y nos alejó de ese comportamiento llamado pecado, de esa parte del ser humano, como hemos hablado hace rato, que solo estaba para servirle los deseos de Satanás. Romanos 6:17 nos dice, pero gracias a Dios, que aunque éramos, dice, esclavos del pecado, hermano, un esclavo es aquel que no tiene libertad para él.
Un esclavo es el que hace la voluntad de su amo. Piensen ustedes que pensaron que Dios los hizo para que sean criminales, ladrones, mentirosos. Usted sabe cómo es el ser humano. Dios no hizo así el ser humano. Dios no es malo, hermano. Dios te ama. Por eso Él se puso el cuerpo de su Hijo Jesús y vino a buscar, a pagar un precio para liberarte a ti. Por eso Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Mira, esta palabra dice que fuimos tú y yo entregados a la gracia que está en la palabra de Dios, que es es la doctrina de su gracia. Esta gracia de Dios la trajo, por ejemplo, ahí como dice en Gálatas 1:17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por mano del Señor Jesucristo. Y por esta obra del Señor Jesucristo, la cual nunca debemos olvidar, nosotros, como nos dice Romanos 5:1 y 2, nosotros, mire, ya estamos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Te acuerdas que Adán y Eva, el día que coman, ciertamente morirán? Y se acabó la relación del hombre con Dios. Pero acá dice justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios, pero por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Hermano, usa la fe. La gracia es que Dios te da lo que no te mereces. ¿Y cuántas cosas necesitas tú para vivir en este mundo? La gracia está para ti. La gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Y por esta obra del Señor Jesucristo, la cual tú no debes olvidar nunca, tenemos paz para con Dios por medio de Él. ¿Y por quién tenemos también entrada? Verso 2 de Romanos 5. Por Jesucristo, por lo que Él ha hecho, tenemos entradas por la fe a esta gracia. La fe es la puerta para entrar a la gracia, para alcanzar el favor de Dios. Hermano, la fe es la llave de ese tesoro que se llama gracia. Hermano, hay muchos, da pena decir que se olvidaron de esta gracia. Se olvidaron de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios quiere para ustedes. Se olvidaron. Tenemos entrada, dice la palabra de Dios. O sea que tú tienes la tarjeta de invitación para entrar. Pero hay muchos que no entran. Hay muchos que están ciegos. Hay muchos que se han conformado con las enfermedades en su cuerpo, por la miseria material, por la soledad en sus parejas, en su vida, en sus pensamientos. No entran. ¿Por qué, hermano? No le crees a Dios. Por eso dice acá que por la fe entramos a esa gracia.
Qué pena da ver a muchos hermanos que están en desgracia. Desgracia. Porque no se acordaron de la gracia, de lo que Dios ha hecho. Hermano, tenemos entrada, dice Romanos 5:2. Por la fe. Cree todo lo que lees, lo que Dios dice, lo que te dice tu pastor, lo que cuando tú lo compruebas a través de la Biblia. Tenemos entrada. ¿Por qué no entras, hermano? Si estás en necesidad, si tienes problema en tu salud, problema económico, problema en tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia, con tus vecinos, con el trabajo. ¿Por qué no entras? Entra a la gracia. Estás autorizado por el mismo Dios, el dueño de todo el mundo. ¿Por qué no entras? Por la fe también tenemos entrada, dice, por la fe a esta gracia. Esta es una gran noticia, hermano, que tú y yo podemos entrar, que en el momento que tú quieras, podemos entrar para recibir o alcanzar ese favor de Dios. A esta gracia en la cual tú y yo, dice la palabra del Señor, tú y yo tenemos entrada. Y tenemos que mantenernos firmes, dice la palabra. Firmes. Firmes que te van a tumbar este viejo hombre. Los problemas, las necesidades te van a tirar abajo, te van a hacer olvidar de la gracia de Dios, que estás bajo la gracia. Ya no estás bajo ninguna ley. Estás bajo la gracia de Dios y te tienes que mantener firme. Y tienes que gloriarte o sentirte feliz y gozoso en la esperanza de ver la gloria de Dios. Porque eso es la gracia que Dios va a hacer por ti. Dios te defenderá a ti y te dará a ti todo lo que el diablo te ha quitado. Recordá esa vida pasada, y una vida muerta en delitos sin pecado. Eso es una vida que no era vida. Ante los ojos de Dios dijo que nosotros antes estábamos muertos en delito y pecado. Y así hoy Dios nos trajo, leemos Romanos 5:21, para que así como el pecado, dice, reinó, para que vivan muertos, así también la gracia reine por la justicia, por lo que ha hecho Jesús por vos, que reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mire, si tenemos el favor de Dios, está en Cristo, tú lo tienes, tú lo recibiste al Señor, tienes todo, la aprobación de Él en tu interior, en tu vida. Hermano, ya tenemos la vida eterna, o sea, la paz eterna, la salud eterna, el gozo eterno, la paz eterna, etc. No es como la paz del mundo. Ya la tienes, hermano, a la vida eterna. Mira, San Pablo, él fue un perseguidor de la iglesia, pero él aprovechó esta gracia para servirse primero él y servir después a la gente que necesitaba de esta gracia, de esta relación con Dios. Tú sabes cuántos hay a tu alrededor que necesitan conocer a este Dios de la gracia para que tengan una relación. Y San Pablo aprovechó esta gracia y él escribió en 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Nos dice así como testimonio: pero la gracia de Dios, por gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia, escucha esto, no ha sido en vano para conmigo. No ha sido en vano.
Qué pena y qué lástima que muchos de los creyentes hagan en vano o lo tengan en vano a todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo. No buscan, no quieren utilizar esta gracia, no se quieren acercar. Pregúntate, ¿por qué? El pecado te sigue gobernando y controlando. Ya no eres más esclavo de él. Ya Dios te liberó. Ya te sacó de la esclavitud de él. Ven a la gracia. Pablo nos dice que la gracia de Dios no fue en vana para él. Y dice, mira, en el verso 14 de Corintios 15, 10 de Corintios 15, antes dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, qué noticia. Qué hermosa declaración de Pablo. Pablo aprovechó esa gracia. Como nos dice Juan 15:5. Separado de mí, de la gracia, nada podéis hacer. Pablo y Jesús trabajaron juntos. Y los mismos derechos tenemos hoy, tú y yo. Tenemos el mismo derecho de trabajar con el Señor Jesucristo. Pablo también escribió a la segunda carta a Corintios en el capítulo 9, versos 6, 7 y 8. Dios nos enseña cómo y para qué te sirve su gracia. Verso 6. Pero esto les digo, hermano. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mira, lo podemos ver de distintos sentidos a esta parte, a este versículo 6. La palabra de Dios que es una semilla. Y si tú siembras la semilla de la paz, vas a cosechar la paz. Si vos tienes la semilla, la siembra, la semilla de dormir bien, vas a dormir y vas a descansar bien. Porque la palabra de Dios dice que tendrás un sueño grato. Pero sigue diciendo, del verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora vamos a resaltar estas palabras, ni por necesidad, 3 palabras. Acá Dios te quiere enseñar mucho. Acá te quiere enseñar que la única necesidad que tú tienes es alcanzar la gracia de Dios. Dice, ni por necesidad, o sea, que no tenemos que fijarnos en el dinero. Hoy vamos a hablar de esta semilla del dinero. No tenemos que fijarnos en el dinero, porque cuando miramos al dinero, el dinero te hace ver la necesidad. ¿Por qué? Verso 8. Escuchad lo que dice. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin o con el fin de que teniendo siempre, escucha bien, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Escuchaste? Tú necesitas la gracia, no el dinero. Recordad que Jesús vio cuando estaba en
ahí en Israel, cómo tiraban del dinero de las ofrendas en el alfolí ese que tenían. Una mujer viuda entregó los únicos pesos que tenía. Y los otros le entregaban lo que les sobraba. Lo que les sobraba le daban al que les dio el dinero, al que les dio la vida, al que les dio la fuerza, al que les dio todo lo que tenían. Le daba la sobra. Y Jesús vio a esta mujer viuda y dijo, ella dio más que todo. Ella dio más que todo, porque ella dependía de la gracia. La gracia para ella era todo. No necesitaba dinero. El dinero no le puede comprar la salud, la gracia sí. El dinero no te puede comprar el sueño, la gracia sí. El dinero no te puede comprar la paz, la gracia sí. El dinero no puede comprar muchas cosas. Sirve para traer algunas cosas para tu comodidad, pero no para comprar lo que la gracia te va a dar. Hermano, este mensaje es para que tú te ocupes de meditar, de pensar, de acercarte a la gracia. Escucha lo que dijo Dios por medio de Pablo a los Gálatas. Y también nos dice hoy a algunos de nosotros. Gálatas 1, el verso 3 y 4. Gracia, lo primero, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hermano y hermana, el Padre y el Hijo te quieren dar todo lo que tú necesitas a través de su gracia. Después dice el verso 4, Jesús se dio a sí mismo. Él te dio el ejemplo de lo que es dar. Él se dio por ti. Él se dio por ti y por mí. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Hermano, Él quería librarnos, para librarnos, dice. Y hay muchos que siguen esclavos de la miseria, de la enfermedad, del odio, del rencor, del pasado. Pero dice, Él se dio para librarnos del presente siglo malo. Mira, ya en aquel tiempo, en el año 1, 2, en esos años hasta el 100, era un siglo malo. ¿Cuánto más? Hoy que estamos en el siglo 22, ¿cuánto más? Malo. Para librarnos, decía, del presente siglo malo. Conforme a la voluntad de Dios y Padre del Señor Jesucristo. En el verso 6, Dios lo hace escribir a Pablo estas palabras. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, el evangelio de la carne, el evangelio de la prosperidad, el evangelio del hombre, como dice Timoteo 4:1. Escucharán la doctrina de demonio. Estoy maravillado. Hermano, si estás pasando
problemas, miseria, enfermedades. Mira, acércate a la gracia. Es porque te has alejado de Dios. Te alejaste del Señor Jesucristo. Te alejaste de la gracia. Él ya pagó. Ya hizo todo para que tú vivas feliz, tengas la vida eterna. En la vida eterna no hay vida enferma, no hay vida necesitada, no hay vida de miedo, no hay vida de odio, no hay nada de eso. Ya es tuyo. Pero Pablo le escribía a los Gálatas y a vos y a mí. Dice, maravillado estoy de que tan pronto se hayan alejado de que te llamó a la gracia, por la gracia de Cristo. ¿Por qué te alejas? ¿Por qué sigues viviendo como antes, a pesar de que vas a la iglesia? Tienes la Biblia, lees la Biblia, pero estás lejos de la gracia. Es como si el pecado te permitiera que leas la Biblia, que vayas a la iglesia, pero que no alcances, que no busques, que no te acerques a la gracia. ¿Cuántos hay así que van a la iglesia? No solo en nuestra congregación, en todos aquellos que van a ver este video. Llegan a la iglesia, se golpean el pecho, cantan, gritan, alaban, pero no están en la gracia. Su vida en la calle, en el trabajo, en el matrimonio, es un desastre. Es su familia, su hogar, ya no existe. Si vas y preguntas a los vecinos de ese hermano que lo ves en la iglesia, los vecinos te van a decir cómo se comportan ellos. Se han alejado de la gracia. Pero el pecado te deja. Aún él mismo hizo iglesias, hizo congregaciones para que vayan ahí. Algunos predicadores le llaman a los pastores de la carne. Colosenses 2:23. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esos mensajes no pueden privarle a la carne de los deseos que ella tiene. Te siguen señoreándose, le sigues dando con el gusto al pecado. Mentir, odiar, pelear, enojarte, amargarte, gritar. Sigues con eso. Sigues complaciéndolo al pecado, que ese es el alimento que tiene él. Tan pronto se han alejado del que te llamó por la gracia. Hermano, yo sé que muchos están con muchos problemas, muchos están enfermos, muchos están sin esperanza. Y todo esto les pasa por la única verdad, que se han alejado de Dios, que se han alejado de la gracia. Pero como dije hace rato, algunos van a decir, pero pastor, yo voy a la iglesia, regularmente voy, hago oración, hasta doy ofrenda, pero tengo muchos problemas. Pero te digo una cosa, tu único problema es que no estás con el Señor viviendo juntamente con Él, es que no estás con la gracia. Porque tú te manejas solo, tú te guías solo, tú lo haces basado en tu necesidad de turno. ¿Sabe lo que dijo el profeta Isaías 50:11? Mandad a la luz de vuestras teas, de las teas que encendiste, de los pensamientos que pusiste por obra. De mi mano vendrá esto, dice el Señor. En dolor os será sepultado. Y tú conoces, y tú que eres de otra congregación, ¿cuántos hermanos que tú conociste se fueron de este mundo sufriendo dolores con esa enfermedad que los llevó a la muerte?
Hermano, ellos se alejaron de la gracia de Dios. Dios te dio la gracia. Acordate Filipenses 4:13. Todo lo puedo con Cristo. Hoy Dios te pide que vivas como Él quiere. Y te dice así, segunda de Timoteo, guarda este texto, anótalo, escríbelo en la puerta de la heladera, del techo de tu dormitorio, donde sea. Él te dice, tú, pues, hijo mío, observa con qué amor, con qué cariño te dice el hijo mío. Y dice, tú. Pues, hijo mío, esfuérzate. Esfuérzate en la gracia que es o que está en Cristo Jesús. Hermano, estás muy debilitado por el desconocimiento. Estás muy debilitado por los problemas. Estás muy cargada tu mente. Mateo 11:28 dice Dios Jesús, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Lleva mi yugo, verso 29, sobre vosotros, y aprended de mí. Aprended de la gracia que Él te va a dar. Que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. Hermano, alimenta tu espíritu. Y que tu espíritu sea el que controle a tu alma, para que tu alma pueda mantener en salud a tu cuerpo. Recordad el Salmo 103. El espíritu del salmista le habla a su alma y le dice así: bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Le está hablando el espíritu del salmista a su alma. Porque Dios es el que sana todas tus dolencias y el que rescata de la depresión, del hoyo a tu vida. Hermano, eso es lo que tú tienes que hacer. Tu alma tiene que prosperar, escuchando al Espíritu, a tu espíritu, porque dentro de tu espíritu mora el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios. Aprender, hermano. Por eso Jesús te dijo, niégate a ti mismo, niégate los derechos que tiene tu alma. Cuídate de ti mismo, de tu alma. Niégale los deseos. Porque el alma que peca, dice Ezequiel 18:20, esa morirá. Entonces no la dejes a tu alma que siga controlando tu vida. Ahora tu vida es Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, el que tiene el Hijo tiene la vida. Entonces Él está en tu espíritu. Y deja que tu espíritu controle a tu alma para que tu cuerpo viva sano y para que tu alma descanse, para que no se enseñoree más del pecado, para que no le dé más con el gusto a la carne, para que viva como Dios quiere que viva, siempre gozoso, dándole gracias a Dios en todo y por todo. Regocijaos, regocijaos siempre en el Señor. Nada te faltará. Dios suplirá todas tus necesidades.
Y esa sangre preciosa te va a limpiar todos los días de algún pecado que hayas cometido. Porque escrito está, seguiremos pecando, pero ya controlando, ya dominando nosotros, conociendo quién es aquel que nos convierte en pecadores, que es la mente de la vieja naturaleza. Que el Señor te bendiga. Y este domingo, si Él no viene antes, estaremos cada uno en su congregación para ir a alcanzar esa gracia, para darle gracias al Señor por hacernos conocer estos misterios que fueron ocultos por siglos y ahora a nuestra generación le ha placido Él regalarnos, hacernos ver la gloria de Dios. Dios te bendiga. Acércate a su gracia. Que así sea. Te lo pide el Señor Jesucristo. Amén.